Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu psicólogo te acompaña. El día de hoy nos acompaña El psicólogo Omar Solórzano. que ella es famoso aquí en este canal, que nos estará compartiendo precisamente un tema súper importante que implica la supervisión de casos. Sin más, vamos con el episodio. Antes de comenzar, queremos recordarles que si estos episodios son de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir. Todo esto en las diversas plataformas que les vienen apareciendo precisamente aquí en pantalla, ya que es completamente gratuito y genuinamente nos apoya a seguir generando más contenido para ustedes. Tómense esos segunditos, regálenos su suscripción y se los estaremos agradeciendo. Y en ello, bueno, Omar, ¿qué nos compartirías respecto a la supervisión de casos? Hijo mano, ¿por dónde empezar con la supervisión de casos, no? Nos enseñan mucho en la universidad a nosotros psicólogos a estar leyendo, a estar actualizando, a estar yendo a congresos, a tomar maestrías, doctorados, etcétera. Pero de repente se deja muy de lado la supervisión como tal, ¿no? En la materia de psicoterapia nos supervisa la maestra, pero bueno, también es muy limitado como, vaya, las opiniones que puede dar y las técnicas, etcétera. ¿Por qué? Porque son muchas técnicas las que están en juego. Hay gente que es cognitivo-conductual, hay gente que es gestal, hay gente que es psicodinámico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de repente el maestro no logra abarcar todas las técnicas, las podrá conocer muy por encima, pero pues, no te llega como a una parte más profunda en sí, tanto de la corriente como de lo que puedes utilizar para intervenir, ¿no? Entonces, saliendo, decimos, ya tomé la materia de psicoterapia y ya puedo ser psicoterapeuta. Bueno, primera instancia. No necesariamente necesitas una maestría, sin embargo, sí empezar a especializarte a la corriente que quieres tomar, ¿no? Entonces, digamos, yo soy gestaltista, yo empiezo con diplomados, empiezo con una especialidad, empiezo a tomar como ese camino muy exclusivo, porque también hay gente que dice, yo soy ecléctico y yo hago de todo, ¿no? El Tutti Frutti. Ándale, el campechano también dicen por ahí, ¿no? Pues yo le campechaneo ahí un poquito entre cognitivo, conductual y gestal. Me ha tocado escuchar mucho eso de repente entre colegas, ¿no? Sí, o incluso en las técnicas, ¿no? Que de repente he escuchado casos de igual, de conocidos colegas que de repente es de que no, y que una interpretación de sueños y de la nada que esto aquí por acá de técnica cognitivo-conductual y entonces por acá el trabajo de emociones de la gestal y es como el de, digo, hasta parece psicotizante con el paciente, ¿no? De, pareciera que más bien es un experimento donde el psicoterapeuta está haciendo lo que puede y lo que quiera. Exacto, no hay una línea concreta. Y entonces eso va a estabilizar muchas veces los procesos con los pacientes. No les sorprenda que si algún terapeuta principiante sobre todo, no les sorprenda que tenga mucha pérdida de pacientes a las 2 o 3 sesiones. No porque estén haciendo un mal trabajo, simplemente el paciente no logra integrar muchas cosas porque son ciertamente contrarias o definitivamente no tienen una estructura como para que el paciente se vaya sintiendo un poco en calma, un poco más dirigido, un poco más guiado, tanto por el terapeuta como por sí mismo, ¿no? Entonces, por eso es importante ir a supervisión. ¿Dónde voy a supervisión? Bueno, tengo que buscar un terapeuta que tenga más experiencia que yo, principalmente, y que tenga ciertos grados, ¿no? O sea, una maestría, una especialidad. Vaya, investigar muy bien qué hace y cómo lo hace. Pasa muy seguido. Hay terapeutas que de repente dicen, mira, yo soy gestaltista, pero en realidad a lo que me dedico es hacer constelaciones, ¿no? Y dices tú, válgame el señor. Ok. Flores de Bach, Reiki, que es muy famoso, que, digo, aclarando, siempre aclaramos en este canal que humanismo no tiene nada que ver con terapias alternativas, ¿no? Y que Definitivamente. malamente pasa eso porque pues al final también va marcando el sello de qué nos puede supervisar, ¿no? Que al final también, aquí, por ejemplo, incluso entraríamos también en la posibilidad de podemos tener diferentes supervisores, digo, no desde otros marcos teóricos, pero sí a lo mejor desde temas de, a lo mejor tengo dos supervisores humanistas, donde uno se enfoca más en cierto tipo de casos y otro en otro, entonces, ¿con cuál llevo a trabajar? Pero desde la expertise, desde la ética, desde la congruencia y no desde el tutti frutti. Exacto. Hay que entender que el supervisor viene a refrescar la teoría y viene a refrescar las técnicas de intervención. El supervisor no es psicoterapeuta y nuestro psicoterapeuta no puede supervisarnos casos. Podemos hacerle una pregunta, oye, ¿sabes qué? Como que ahorita se me ocurrió, ahorita que me decías algo de mí mismo,
Entonces, a ver, aclárame poquito, ¿no? Pero no va a supervisar enteramente un proceso, porque de repente también confundimos. Los últimos 10 minutos, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? No funciona de esa manera, ¿no? Sí, y más porque va enfocado a cómo lo viviste tú, es decir, no se enfoca en el psicoterapeuta, se enfoca en la persona que hace psicoterapia. Entonces, Exactamente. es diferente a un supervisor de, mira, ¿sabes qué? También no me voy a meter esto en tu vida, pero ve y trabaja en la psicoterapia porque veo que te mueve y esto no me corresponde, pero lo que sí me corresponde es la técnica, la teoría que estás implementando, entonces eso jalo acá, ¿no? Exacto. Ahora, también hay que entender que un supervisor no es un asesor. El asesor nos va a decir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces, el supervisor no hace eso. De vuelta, el supervisor refresca. Es como, a ver, mira, tú tienes un caso de esta naturaleza. Tu paciente tiene una estructura de esta naturaleza. ¿Qué te toca hacer a ti? De lo que tú sabes, a ver, vamos viendo esto. Oye, ya te leíste tal libro, revisa tal técnica de este autor. Eso es lo que hace un supervisor. Hay una estructura generalmente, ¿no? No todos los supervisores lo utilizan, hasta donde yo tengo entendido. Sin embargo, sí es sano, profesionalmente hablando, el tener una estructura base que son datos generales, que son qué teoría estás aplicando, desde dónde lo estás aplicando, porque incluso en las corrientes va a haber bifurcaciones. O sea, ahí está la gestal de campo, está la gestal intrapsíquica. Ambas se enfocan en diferentes situaciones, en diferentes cosas de cada proceso. Entonces también hay que tener en cuenta eso. ¿Dónde estoy situado yo? La escuela italiana, por ejemplo, está la escuela norteamericana, está la escuela de Salem, está la escuela de Nueva York. Son diferentes enfoques desde la Gestalt, en este caso, ¿no? Está la escuela de Milán, por ejemplo, en el sistémico, está la norteamericana de acá de Palo Alto. Cada uno se va a enfocar en diferentes cosas. Entonces, el buscar un supervisor que tenga muy claro qué hace, cómo lo hace y desde dónde lo hace, nos da a nosotros como profesionistas estructura. Que de repente me ha tocado escuchar de la Gestalt, es que es ateórica y es desestructurada. No, es libre. Y la libertad no necesariamente va sin estructura. O sea, tiene mucho que ver con ser responsable como lo que estás haciendo o estás tratando con una persona. Ahora, esto es importante porque muchos dicen, como yo ya leí, como yo ya me sé las técnicas, como yo ya las he aplicado miles de veces, pues ya no necesito, ¿para qué voy? Ese es un punto de cíclico, vamos a llamarle, ¿no? Incluso muy narciso, ¿no? Porque también es donde el psicoterapeuta cae dentro de su propio narcisismo del, bueno, es que ya nadie me revisa casos, ya nadie me revisa nada. Bueno, entonces vas a caer en que eventualmente, dicen por ahí, no, el poder corrompe. Entonces, al final del día tienes el acceso a la vida del otro porque el otro no sabe. Digo, si es psicoterapeuta, ya tiene psicoterapeutas, ya es otro show porque entonces de paciente, bueno, de psicoterapeuta a paciente psicólogo, hay otra línea, ¿no? Pero si no lo es, como en la mayoría de los casos es, porque también tampoco somos tantos psicoterapeutas en el mundo para atender miles en consultorio, vamos atendiendo personas que no saben a veces de la psicología Exacto. y entonces ahí es donde corres o se corre el riesgo de decir, ¿qué me dice que mi psicoterapeuta está supervisado o supervisada, no? Ujú. Que es otra de las situaciones que están muy presentes acá en México, ¿no? O sea, las personas no saben cuáles son los requisitos para ir a psicoterapia. ¿Qué hace o qué necesita hacer tu psicoterapeuta para darte un buen servicio? Porque al final es lo que ofrecemos, un servicio que es ciertamente cercano, que tiene unas características diferentes a, no sé, tu servicio de telefonía, tu servicio de la compañía de gas, etcétera. O sea, es algo diferente. Pero hay requerimientos. Tiene que haber una estructura específica. La gente no pregunta, no le interesa preguntar y de repente pues como no me preguntó no pasa nada. No hay un encuadre, no hay una explicación de reglas, que en algunos casos es necesario en lo escrito, en otros casos no necesariamente. Te protege lo escrito, sí, pero hay estructuras que vas observando que dices, pues no necesita tanto un encuadre, la palabra cuenta, ¿no? Tiene sentido. Sin embargo, de repente perdemos de vista esto. Un supervisor que esté bien entrenado y que sepa hacer bien su trabajo, te va a recordar esas cosas. Y sobre todo también ir reflejando, ¿no? Porque luego también, ¿cuántas veces no se llega a un punto ciego del como sí?
el paciente dice como si yo trabajase, el psicoterapeuta dice como si yo trabajase, tengo el mejor terapeuta, tengo el mejor paciente y van juntos en la ceguera, ¿no? De validándose las heridas del otro, pero no desde el sanarlas, sino simplemente desde el perpetuar el ciclo, ¿no? Así es. De repente caemos en esta parte convenenciera, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque, pues mi paciente me paga, está viniendo, hace como que trabaja, pues yo también. Y, está bueno, no pasa nada. Mientras me deposites o mientras me estés pagando, pues yo aquí te recibo, ¿no? Es una cosa muy diferente el entender que hay que esperar, hay que tener timing. Otra cosa es, pues déjalo, hay que te pague y hay que hagan lo que pueda, como pueda, ¿no? Otra vez, un buen supervisor va a llegar y te va a decir, a ver, ¿por qué estás manteniendo a este paciente en este estancamiento en su proceso, ¿no? Porque el paciente se puede estancar todo lo que quiera. Y está en su momento. Al final Exacto. no tiene que saber que tiene que desestancarse porque no es su trabajo, es de Exacto. uno, ¿no? Como lo mismo cuando de repente nos dicen los consultantes o podemos decir, ay, perdón, es que te lo traje todo revuelto. Sí, porque como pacientes no nos toca, ay, déjalo tejo y te lo doy. No, ese es trabajo del terapeuta. O sea, nosotros llegamos y presentamos todo el caos y ya al terapeuta le tocará organizarlo y decir, déjate lo devuelvo, ¿no? Lo mismo es acá, es decir, no le toca al paciente saber que está estancado. Le toca al terapeuta poder trabajarlo, reflejarlo y si detecta que no lo está sabiendo hacer, porque también se vale, somos personas también, tampoco nos vayamos en todo sí o sí, para eso es la supervisión de casos. Es decir, Exacto. la supervisión de casos parte desde humanizar al psicoterapeuta y decir, no tienes que poder con todos los casos, en todo el tiempo y en todo momento. Se vale decir, puedo cometer errores, se vale decir, hoy, aquí y ahora no sé qué hacer en esta sesión y entonces cierro más o menos como puedo y entonces rápido, supervisa ese caso, supervisa ese proceso, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque nos van a llegar casos que nos reflejan nuestra propia historia. El supervisor no te va a dar terapia y te va a decir, mira, es que porque tu herida está de tal manera, por eso tu paciente es... No, te va a reflejar, oye, hay un inconveniente aquí, hay un conflicto de intereses, hay una situación que no estás pudiendo manejar. Una, ve a terapia, tú como terapeuta. Y dos, si no puedes, hay que canalizar. Que de repente se nos sube la soberbia y decimos, yo soy el todo puedo, soy todólogo, puedo con todos los casos, no hay bronca. Todos los TLP míos, todos los narcisos míos, todos los depresivos míos, todos los ansiosos míos. Niños, adolescentes, adultos, parejas, familias, incluso gente que ya no se encuentra en este plano, ¿no? Casi hasta mascotas, man. Ujú. Y esa es una problemática muy clásica. Yo creo que lo he mencionado en otros videos y lo reitero ahorita. Si tu terapeuta es todólogo, porque en su resume viene, lo hago todo, perros, gatos, abuelitas, el cosmos infinito, yo huiría. ¿Por qué? Porque qué miedo que alguien crea que puede con todo. Si bien vamos a poder con un tipo de caso, tal vez de cada trastorno, vamos a ponerlo así, o de la vida cotidiana, no siempre. Hay cosas que nosotros no vamos a poder manejar porque nuestras heridas están ahí presentes. Sí, y que no, naturalmente los consultantes también lo toman, ¿no? O sea, no se hacen clic con todo tipo de pacientes, no todo tipo de pacientes se quedan, y no porque también se haga mal trabajo, a veces también no van a hacer clic porque no es tu tipo de paciente, y es también averiguar, desde ahí hay terapeutas para pacientes, pacientes para terapeutas, lo mismo que en supervisión de casos, es decir, naturalmente acudir con un supervisor también es encontrar otro tipo de técnica que a lo mejor no es como la mía, y que podemos ambos trabajar bajo la misma teoría, pero aterrizarla de forma diferente. Por ejemplo, pensando precisamente en Gestalt. Es decir, por ejemplo, la tan famosa entrevista con Gloria, yo volteo a ver y digo, me encanta la teoría de Pearls, amo la teoría de Pearls, odio su práctica. O sea, veía sus prácticas tanto en este video como en diferentes conferencias o puntos que llegaba él y era como su práctica, yo me abstengo a no es mi gusto, no es mi estilo, pero la teoría me encanta, ¿no? Claro. Y ahí es donde digo, bueno, es que al final yo puedo a lo mejor bajarla a mi manera, no porque tenga que bajarla directamente a la suya. Eso no corta que a lo mejor no puedas decir, es que esta teoría me gusta, la bajo, sí, pero las puedes bajar de 1001 formas, porque al final del día es como te lo vendo. En omelette, en tostada, revueltos, campechanos, rancheros, pero al final del día sigue siendo un desayuno con huevos, ¿no? Ajá, exactamente. Digo,
Desde la Gestalt hay muchas maneras de hacer Gestalt, ¿no? Hay gente que se enfoca mucho en las técnicas. No es mi gusto, concuerdo con Peirce, por ejemplo, él decía, la técnica es un truco. Va, es un truco de magia, ¿por qué? Porque es sorprendente, porque es maravilloso, porque trae la cura inmediata, pero no es duradero. En cambio, la dialogal, bueno, tiene más sentido. ¿Por qué? Porque vas desestructurando y reestructurando constantemente. Otra vez, un supervisor te va a señalar, mira, a este pacientito le va a hacer falta más técnica. A este tal vez le falta un poco más dialogal, hay que frenar, a este hay que incitar para que haga. Eso es lo que de repente perdemos de vista porque decimos, bueno, son pacientes estándar. Se puede, mira, ya sé cómo lo voy a hacer aquí, 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 aquí. ¿Por qué? Porque una persona se vuelve estándar si cada uno tiene su propio punto de vista, cada uno tiene su propio punto de experiencia. Entonces, no podemos medirlo y estandarizarlo, es imposible completamente. Somos seres cualitativos, no cuantitativos. Exacto. Que ahí viene la tan famosa, que, bueno, de repente pasa en el canal o en diversas plataformas, cómo se trabaja con un paciente y agregan etiqueta, ¿no? Y yo pero es que me estás diciendo la etiqueta, o sea, al final no puedes trabajar con todos los pacientes, por más que digamos, es que me especializo en tal tipo de trastorno. Ok, sí, todos vamos agarrando por cierta línea, pero a cada uno lo tratamos diferente por su momento, por los recursos que tiene, por la emoción, por el bagaje de herramientas que trae en ese momento presente. Y es como el de decir, estandarizo todos bajo el mismo tratamiento. Pues sí, digo, la teoría te dice unas cosas muy específicas, pero también la teoría se adapta al consultante, que Exacto. es lo que para eso nos ayuda el supervisor de casos, de, ¿sabes qué? Sí, sí dijo este autor esto en este libro, pero te checaste lo que también dijo en este otro, donde qué pasa si lo pongo en contraste, ¿no? Porque también digo, al final también es voltearnos a ver como psicoterapeutas y es, bueno, ¿cómo lo estoy viviendo yo en la relación terapéutica? Que al final, sí, se lo podré contar al supervisor tras bambalinas y el supervisor también lo ve afuera, pero ¿cómo lo vive uno que está adentro? Y entonces, ¿cómo me lo reintegra el otro de, bueno, a lo mejor tú me dices qué hubieras hecho tú, qué te dice tu teoría, y yo te digo acá, y no es justificar o conflictuar, sino también es generar otro proceso de diálogo de hacia dónde voy con el consultante, hacia dónde me dice la teoría, qué necesito, porque incluso, por ejemplo, citando a Peirce, que recuerdo una conferencia X lugar en Estados Unidos que dio, y decía, ¿qué de la teoría apliqué aquí? Nada, exacto, y todos así como el de, ¿qué onda? Y es como aprender precisamente del momento, ¿no? Y es como, sí, precisamente hay veces que lo mismo decía Jung en otras palabras, y era como, a veces sí nos salimos un poquito de la línea más teórica para brincarnos a otra línea teórica que también nos dice, respeta ese momento y esa relación. Ujú, exactamente, y justamente hablando de la relación, ¿no? No todas las corrientes manejan lo que es la relación terapéutica, algunos le dicen la alianza terapéutica, tiene diferentes nombres, ¿no? Y según tengo entendido, hay otras que de plano dicen, no, es un conejillo de indias y hay que modificarlo, acomodarlo y ajustarlo para que funcione allá afuera, ¿no? En general, cuando trabajamos con personas tenemos que tener una relación, sí o sí. Que esa relación tiene límites, claro que tiene límites, y no limitantes, que es diferente. De repente se transgreden. Se van a transgredir, ¿por qué? Porque, una, el terapeuta no está en un buen momento propio, personalmente hablando, no conoce la teoría, que es la segunda parte, o va a haber unas pequeñas situaciones que para mí es un margen así chiquitito, donde, bueno, tal vez sea necesario transgredir. ¿Por qué? Porque eso impulsa. Otra vez, si no tengo supervisión, ¿cómo voy a saber dónde estoy situado? Por ejemplo, el típico, profe, ¿se puede abrazar a mi paciente? Depende. Ajá. A ver, me estás diciendo para qué es el abrazo. El otro llegó a un momento tan vulnerable, lo que necesitaba era un contacto donde jamás ha recibido un contacto en su vida y tú le puedes dar un contacto con validez, con sostén, con empatía, dale el abrazo. Me estás diciendo que la otra persona está en una transferencia súper erotizada, que lo que quiere es pervertir el proceso. No, di que no. O sea, al final del día también, ¿para qué voy a poner esto en la mesa, no? Y eso es para todo. Al final, eh, per se, ¿el abrazo es bueno o malo? No, el abrazo es. Puede ser súper transgiversado y transgresor por un lado o por el otro, porque luego también hay terapeutas, no lo vamos a negar. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Como para qué le pediste? Ajá. O sea, el terapeuta no pide eso como para nada. Y es como, ¿qué onda? Porque también
hay veces que, y ha pasado algunos casos donde sabe la teoría, sí, y no le importó. Ajá, no. Y es por eso que es importante y muchos terapeutas se sienten conflictuados con la supervisión de casos de que, ¿por qué voy a que otro me supervise? Pues porque eres humano y también la riegas. Exacto. Pero ¿qué pasa en ese pánico de, y me va a supervisar y se va a dar cuenta que lo hago mal? Sí, y para eso le pagas, para que entonces puedan trabajarlo. Pero hay gente que es como el de, no quiero que se dé cuenta porque cuántas historias de terror no hemos conocido precisamente de terapeutas que transgreden. Hay más de las que me gustaría admitir. Y aquí en Tijuana, aquí en nuestra ciudad, ¿no? Esa es una realidad muy cruda y muy cruel para las personas que buscan psicoterapia, ¿no? Porque el que caigas con un terapeuta que es famosillo, vamos a llamarlo, un terapeuta que está muy acomodado en ciertas universidades, un terapeuta que está, que es llamado a la televisión, que es llamado al radio y que de repente dices tú, oye, su bagaje está así como que medio turbio, ¿no? ¿Por qué estoy yendo con ese terapeuta, no? Cuando pues esta persona ni por aquí le pasa lo que es ser supervisado, ¿no? Que justamente vamos a esta otra parte. Los terapeutas en general vamos a tener un componente muy narcisista, es una realidad. Entre más lo niegues, más te gana. Más te suena. Ajá. Y entonces llegamos a la supervisión y como bien dices tú, es que no me gusta que me digas qué hacer y es que no me gusta porque, a ver, ¿por qué te está moviendo tanto algo que es tan natural y regular como el que vaya tu supervisor de línea y te diga, a ver, estás ensamblando adecuadamente tus partes? No, mira, te está faltando aquí, mira, estos están echando a perder. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, somos seres humanos. Sin embargo, decimos, no, yo ya soy perfecto, yo ya soy terapeuta, quiere decir que yo ya no tengo problemas de salud mental. Cuando, otra vez, estos casos escabrosos, ¿cuántas veces no nos encontramos con un terapeuta que tiene rasgos TLP, por ejemplo, que son muy inestables? No porque sean malas personas ni nada de eso, simplemente hay una volatilidad emocional que es tangible. Hay terapeutas que son narcisos que pueden ser bastante perversos, que manipulan, que aprovechan este momento vulnerable del paciente y lo violentan, y de muchas maneras. Y a veces que hay unas muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, una de las líneas que de repente yo pongo mucho con mis alumnos es, no se le piden favores a los pacientes. Y que de repente esto raya mucho en algo que hacen a veces algunos terapeutas que hemos conocido y sabido tras bambalinas del, es que le pedí que me hiciera esto, que me comprara esto otro, que me trajera aquí, que me trajera acá, y no me lo cobró. Bueno, ya será cosa suya, y es como el de, a ver, espera, o sea, eso también es transgresor por parte del terapeuta, que dijimos, bueno, a lo mejor dentro de los límites más generales, no transgredió, no tocó, no insultó, no nada. Sí, pero dentro de la teoría está transgrediendo porque en un momento vulnerable donde, pues es que no me conflictúa regalárselo, pero es que no tienes por qué regalárselo. Y más si o sea, si el terapeuta te lo pidió, eso ya no es un regalo. Exacto. Es decir, ahí ya estás viendo una transgresión del terapeuta. Si me dijeran, bueno, es que me nació dárselo, pero el terapeuta no dijo nada, pues adelante. Y precisamente, ¿no? Entonces, sí es una línea muy delgada que a veces solo entre psicoterapeutas o psicólogos, digo porque también hay muchos psicólogos que saben de psicoterapia y no necesariamente practican, podemos descubrirla, ¿no? Del, es que eso no es correcto, es que eso es transgresor, es que eso es violento desde la teoría, aunque desde lo más general, digamos, hubo un acuerdo, hubo un consenso y todo bien, ¿no? Claro. Es como creer que la violencia solo se expresa pegándole a una persona o agrediéndola físicamente. No, hay muchos tipos de violencia de muchas maneras, ¿no? O sea, acá lo importante es que el propio terapeuta que va a supervisión conozca cuáles son sus límites, cuáles son sus limitantes también, porque hay limitantes como seres humanos, porque no lo hemos trabajado, porque no hemos llegado ahí, porque no nos habíamos dado cuenta. Por nuestro momento de vida, por ejemplo, fallecimientos. Si naturalmente una persona cercana fallece, se necesita tomar un break. Llámese un día, una semana, un qué sé yo, de necesito poner todo lo mío, poner toda mi situación, todo mi caos en orden para no compartirlo con el consultante, porque también tanto merezco validez como persona y darme mi tiempo, como por qué me voy a ir a entregar y tratar de integrar a un otro cuando yo en ese momento no digo estoy desintegrado por toda la vida,
sino por mi situación vital. Entonces también es saber acomodar desde uno, ¿no? Desde lo personal. Claro. Simplemente el hecho de estar enfermo, o sea, traigo gripa, me duele la cabeza, pues no voy a estar disponible para un otro. Si yo no logro comprender eso y no voy a supervisión para que me reflejen, no que me enseñen necesariamente, que me reflejen. Oye, ¿te das cuenta que cada vez que te sientes con un malestar físico, haces tal intervención que no necesariamente va sobre una línea terapéutica? O sea, se sale de... Ah, oye, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta que me pongo de malas, que estoy irritable y que puedo hacer intervenciones que son más agresivas. No necesariamente violentas, pero más agresivas de lo habitual. O sea, me salgo de mi línea, digamos, un poco más común, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un par de ojos, un par de oídos extra, fuera del consultorio. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese aquí y ahora, pues a lo mejor no me doy cuenta, me dejo ir y y todo funcionó muy chido, pero voy con fulanito, que es mi supervisor, supervisora, y es como, a ver, espérame, aquí dejaste ir esta pregunta, aquí podrías haber intervenido de tal manera. Oye, ¿qué te generó cuando te dice esto? ¿Por qué? Porque somos seres emocionales, claro que nos genera algo. Nos podemos conmover, nos podemos enojar, nos podemos molestar, nos podemos frustrar incluso. He escuchado algunos colegas que de repente dicen, es que me cae gordo que no avance, yo ya se lo dije y ahí está. Y es como, pero espérame, esa es bronca tuya, mi hermano. Ujú. No es bronca de la persona que está yendo contigo. Que es como el mito del, pero es que ¿qué va a pasar si le digo a mi terapeuta que volví con mi ex? Nada. Tu terapeuta tiene que saber acompañarte. Si 20 veces regresas con el cucaracho, 20 veces te acompaña. Tal cual. Porque al final del día también es esta parte de te acepto incondicionalmente de, mira, si no quieres moverte de esa relación, no tienes por qué. Para algo estás ahí y eso es algo que podemos trabajarlo, pero luego viene de nuevo el ego del terapeuta de, pero es que yo ya, la típica psicoeducación de que ya le dije que esto es tóxico y no porque se lo expliques tiene que hacerlo. Exacto. No, es que ya le dije que tiene que aplicar estas técnicas para la ansiedad. Y que luego caemos mucho en esa parte de, a ver, ciertas líneas muy específicas, muy a lo TCC, no lo vamos a negar, que es muy psicoeducativo, muy directivo, es, ¿qué pasa, no? Que luego a lo mejor de repente nos pasa más a nosotros como humanistas de, es que el otro terapeuta me decía siempre qué hacer, Ajá. que es algo que creo que al final compartimos tanto los dos aquí en cámara como ahí atrás bambalinas que estaba un tercera terapeuta, del, a los humanistas nos llegan muchos consultantes que probaron la TCC y dijeron, es que llamarte de que me digan qué hacer. Exacto. Claro. Sí, ciertamente, y a lo mejor es mi propio ego hablando, me ha tocado reparar muchos procesos terapéuticos que vienen ¿Por dos en ego? de TCC. ¿Por qué? Porque es una corriente que limita, hablando desde la libertad que tiene la persona de ser, no de hacer necesariamente, simplemente ser, ¿no? Es que está mal eso que haces, es que esto no deberías de hacerlo, es que esto no es funcional. Bueno, a lo mejor no es funcional a nivel social, pero a la persona le genera algo, funciona o necesita probarlo antes de poder integrarse de otra manera. Otra vez, un supervisor adecuado va a venir a señalarnos estas cosas. Sí, sobre todo también de qué pasa en la relación para las transferencias, tanto positivas como negativas, ¿no? El de, me choca este paciente, me encanta este paciente y es, bueno, ¿por qué te choca? ¿Por qué te checa? ¿Por qué te encanta? Y entonces ver que eso precisamente no afecte, porque también se vale que como personas tengamos casos que nos gusten más que otros, pero ¿qué pasa con la técnica? Ajá. Es decir, ¿eso solo es un gusto que sé trabajarlo o es un gusto o disgusto que afecta al proceso? Entonces ahí cambia la cosa. Es que hay pacientes que son excelentes porque llegan temprano, porque pagan a tiempo, porque cancelan a tiempo. A ver, ¿qué onda con tu encuadre? ¿Cómo que este es excelente y el otro no? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí realmente? ¿Estamos hablando de personas o estamos hablando de gente que llega y complace estas necesidades propias, ¿no? Este prejuicio propio de, es que si estas reglas funcionan, entonces esto es lo único que importa, ¿no? Que incluso a veces es como el de, entonces te estoy enseñando a seguir mi regla o a existir. Porque hay Exacto. veces donde, ay, hoy llego tarde, qué bueno que hoy no tuvo que tener esta rigidez o que hoy se permitió incluso hasta enojarse conmigo como terapeuta y es, perfecto, ponlo en la mesa porque entonces que esté teniendo el otro una personalidad propia, una existencia
diferenciada de mi deseo, es porque también estoy haciendo buen trabajo. Exacto. Porque si solo me complace, ay, mira, y traje la tarea como tú me la pediste y siempre todo, y es como el de, oye, Ajá. pues, ¿en qué momento nos convertimos en máquina de salud mental? Claro, digo, y citando un poquito a Peirce, ¿no? Esta polaridad de la niña o el niño bueno, Ujú. que es complaciente, pero que es un niño o una niña muy resentido. Está resentido con el mundo, está resentido con sus padres y muy probablemente el que nosotros como terapeutas perpetuemos esta actitud, esta conducta, pues se va a terminar resintiendo con nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, desde ahí, si el terapeuta tiene supervisión, se alcanza a dar cuenta a tiempo y puede ajustar el proceso para que esto sea de crecimiento, no de complacencia. Exacto, porque si no, también podemos encontrar muchas situaciones de, mira, está complaciendo y al complacer también controla. Y es disfuncional porque entonces está manipulando todo el entorno al punto que hay veces que los psicoterapeutas también pueden llegar a ser controlados por los casos, ¿no? Ajá, Y es como el de a ver quién va dirigiendo el proceso, el paciente o el terapeuta. Que sí, desde el humanista decimos, bueno, acompañamos y es el paciente el que dirige todo. Sí, pero también tenemos que saber dónde metemos cuchara porque si no, no está viendo psicoterapia. exacto. Entonces, recordando a lo que nos decía nuestro supervisor, ¿no? ¿Qué diferencia una psicoterapia de una plática de café? Exacto. Claro, sí, la plática de café está chida porque despotricas, descargas, hay una catarsis, ajá, más no hay una integración. El trabajo del terapeuta principal es integrar a la persona. ¿Qué integras? Integras tanto lo que podríamos llamar aspectos negativos de la personalidad. Mira, hay una parte oscura que es desagradable para ti, lo comprendo, lo veo y ahí está, no la puedes negar, no la puedes evitar, porque entre más lo hagas, Más va a brotar. exacto. Pero también tienes estos otros rasgos que son un poco más positivos, que compensan estas cosas. Y mira, tienes hoyitos en tu personalidad, todos los tenemos, es lo de menos. Nada más que hay que juntarlos, que dejen de pelearse, que deje de haber caos mental, que deje de haber caos intrapsíquico para que puedas integrarte tú como persona y funcionar allá en tu mundo, ¿no? Que sea la funcionalidad que la persona decida. Y Totalmente. el terapeuta viene a hacer este reflejo también, ¿no? De nosotros mismos. Sí, digo, porque al final también es presentar tanto mi persona en psicoterapia propia como mi persona como psicoterapeuta y entonces a supervisión de casos, ¿no? Siempre en mancuerna y hay que perderle en alguna medida el miedo porque también no se nos enseña a veces desde la universidad, ¿no? Porque sí, como bien mencionabas al principio, a veces son muy rápidas. ¿Por qué? Porque son grupos, son varios alumnos, más aparte el profesor, profesora que da psicoterapia, obviamente va a dar psicoterapia allá afuera. Idealmente, digo, si es una buena materia y docente, digo, hay veces casos pasan, que no se da, pero es como, a ver, me está diciendo que la persona tiene 20, 30 casos afuera, más 20, 30 de alumnos, ya son 60 a la semana, obviamente no se da la modalidad cómoda y obviamente se aminora, perdón, dentro del salón o a veces, por ejemplo, lo que yo hacía, grupos terapéuticos, órale, puedo supervisar de 5 que vamos con un caso, entonces va practicando y vamos buscando como fases, pero también saber que al final del día una supervisión individual fuera es mucho más que la que realmente se da en las universidades por la misma modalidad de la universidad. Claro, y digo, a manera de crítica, hay muchos colegas que he escuchado que están de repente en RH y les va muy bien en RH o en educativa, y curiosamente de un brinquito inesperado ya son psicoterapeutas de todo, campechanos y todo el rollo. A estas personas yo les diría, vayan a supervisión. Nadie les dice que no pueden ser psicoterapeutas, yo no lo digo, pueden serlo, va, Ujú. pero necesitas herramientas. Si no te especializaste desde el inicio, necesitas más herramientas incluso. Ujú. O sea, habemos otros que dijimos, bueno, queremos ser psicoterapeutas, pues desde el inicio sobre la línea. No voy a hacer prácticas en empresa, no voy a hacer prácticas en escuela, en todo caso de algo educativo. O sea, voy a la psicoterapia y me quedo en psicoterapia. Si quisiera brincar yo a RH, pues también, ¿no? Es una, ¿cómo podremos llamarlo para que no sea grosero, ¿no? Eh, Pues tendríamos, es grosero, tal cual, el decir, ya me voy a volver experto en organizacional. Pues no, o sea, yo qué entrenamiento, qué estudio tengo más profundo de esta área, ¿no? y Primero me actualizado. especializo, ¿no? Exacto.
Entonces, que sí, yo siempre hago la referencia, por ejemplo, como médicos, ¿no? A ver, iríamos a cirugía con alguien que me dices, se dedica todo el tiempo, y no por demeritar, aclaro, pero todo el tiempo a una consulta, a lo mejor de farmacia, donde tú me dices, llegan consultantes con gripe, diarrea, malestares más ligeros, y de la nada, una vez a la semana va y abre cirugía a corazón abierto. Oye, no sé, pero como que tengo mis reservas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo en psicoterapia? Bueno, es que te dedicas a ser psicoterapeuta o eres algo más. No, pues es que soy de RH 8 horas, tengo un espacio y agotado energéticamente hablando a nivel intelectual, físico y emocional y llego a dar una consulta. Bueno, ¿de qué calidad va a ser la consulta, no? Sí, exactamente. Entonces también desde ahí, digo, porque a lo mejor la teoría, en el mejor de los casos, la domina. La teoría, sí, pero no solo la teoría se pone en juego en psicoterapia. Se pone en juego mi persona, mi práctica, cómo entiendo, cómo actualizo esa teoría que sí, se sabe de muchos casos de que, ay, es que pagan muy bien y entonces no me dedico a esto de tiempo completo, pero 1 o 2 horas al terminar el día laboral y es como, Sí, pues no. y es muy clásico encontrar terapeutas que llegan agotados emocionalmente, intelectualmente, como bien lo pones, y te dan una calidad de servicio, pues, muy por debajo de lo que llamaríamos normal, ¿no? De alguien que sabe lo que es tener en consulta a pacientes, a personas que, pues, vienen con todo a flor de piel. O sea, a veces incluso yo como terapeuta lo pongo, después de 3 o 4 horas, digo: "Ya basta, por favor". ¿Por qué? Porque hay personas que vienen muy cargadas. Entonces, no puedes sostener tantos, es imposible sostenerlos. Por eso hablaba de limitantes y limitaciones, ¿no? O digo, límites y limitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos que conocernos nosotros y el supervisor nos va a reflejar esa situación. Ujú. Que desde ahí también nos empieza también a incluso a reflejar el cuántos puedo sostener de forma exitosa, ¿no? Porque a lo mejor yo digo, sí, es que quiero más clientes, sí, pero entonces no sé si estás viendo al consultante como persona o como billete, porque si le estás Ajá, viendo como billete, ya perdiste todo el enfoque de lo que implica una relación terapéutica. ajá. Podrás a lo mejor dar buena cátedra en terapia, pero entonces ya no estás en una relación terapéutica, estás dando cátedra en la sesión y no es lo mismo. Entonces, ¿cuántos consultantes realmente podemos contener, sostener, integrar? Bueno, variará de persona a persona, procesos, ciclos de vida y también los consultantes. Ajá, Pero todo esto lo vamos aprendiendo precisamente a través de un ojo externo que también nos enseña a vernos, ¿no? exacto. Sí, hay terapeutas que te sostienen hasta 30, 40 procesos. Me ha tocado escuchar de algunos centros famosos aquí en Tijuana, que pues sí, lo que hacen es regalar este conocimiento vacío de, ofrécele unas sesiones de crecimiento personal, al cabo que, no, tú manténlo, tú sosténlo. Me tocó en un lugar que trabajé aquí en Tijuana, que decía, el paciente es viable 6 meses, tú tienes que sostenerlo y tienes que tenerlo en consulta semanalmente 6 meses. Ya después de eso, suéltalo. Entonces, desde ahí nos damos cuenta de esta falta de ética y esta clara falta de supervisión. Totalmente, pues una maquila que se disfraza de salud mental. Así es. Ujú. Entonces, desde ahí, súper enfermizo, pero creo que precisamente la idea del episodio de hoy es, bueno, vamos pensando qué tanto nos animamos, qué tanto trabajamos este ego terapéutico para decir, voy a psicoterapia, voy a supervisión, me superviso, trabajo desde el enfoque, porque eso también, la congruencia. A ver, yo me superviso bajo la misma línea, tal vez no el mismo autor, porque ya sabes, es muy complejo, pero al menos la misma corriente. Soy humanista, selecciono un humanista. Soy gestaltista, selecciono gestaltista. Bueno, si a lo mejor tú dices, es que Fritz y por allá me dicen Laura. Bueno, mira, habrá puntos de divergencia, pero básicamente reglas dentro de la psicoterapia van a ser más o menos un tanto similares. Porque ya decir, va a ser la misma corriente, la misma escuela y el mismo autor, ya está muy complejo. Pero creo que escoger mismas escuelas y mismas corrientes es súper viable. Autores es más complejo, no digo que no exista la posibilidad, pero no es tan sencillo. Claro. Digo, ya en ese aspecto, entrando desde ahí, pues al inicio, al ser principiantes, el ir sobre una corriente y una escuela es básico.
Ya después, con la práctica, con la experiencia, con la supervisión, bueno, podemos empezar a explorar otras áreas, ¿no? Yo empecé con intrapsíquico en Gestalt y ya de repente voy agarrando un poquito de campo, de repente ya la escuela italiana y Margarita Spagnolo, que no lo había leído back in the day en mis tiempos. Entonces, de repente explorar también es sano, pero otra vez, yo ya tengo una práctica consolidada, o sea, y ya sé lo que estoy haciendo. Y ya sé que me puedo perder, y ya sé que puedo ir a supervisión, y ya sé que me puedo reestructurar. Otra vez, si no tenemos esta parte, este par de ojos, este par de orejas extra, pues ¿por dónde? Y entonces nos ponemos en este ciclito narciso y decimos, yo soy todopoderoso, no pasa nada. Al cabo que, ay, se murió el paciente, pues es que es su culpa, porque, Porque no me qué? buscó. Bueno, pero es que ¿para qué te iba a buscar si ya sabía que cada vez que te buscaba no le dabas nada? Exacto. Al final del día, pues por algo es en sí misma, ¿no? También es decir, ¿qué tanto favorecemos que el otro nos busque, que el otro haga, no haga? ¿O qué tanto lo vimos venir y no hicimos nada? ¿O no lo vimos venir? A ver, ¿qué es peor? ¿No haber hecho algo o no haberlo visto venir? El hecho de estar supervisados es, bueno, el paciente entró en crisis, sí, es natural, todos entramos en crisis, pero bueno, hay de crisis a crisis, hay crisis que se generan en la terapia, en la sesión de terapia. Que es la idea incluso, o sea, como terapeutas también generamos crisis controladas de que, ay, fíjate, y llegan a la siguiente sesión, es que estuve toda la semana pensando esto y me movió aquí, me movió allá, y no tuvo necesariamente una idea para ya no estar en este plano, ya no tuvo directamente el de, te voy a marcar en crisis, sino fue una crisis controlada que sacudió mucho, pero supo sostener Exacto. y regresar a la siguiente sesión a sigamos trabajando esto, ¿no? Que en esta parte es, bueno, si el paciente llega de una manera que no se vaya peor. Se puede ir igual, incluso, y que la realidad es que nadie se va igual. Pero vamos a decirlo, ¿no? Se puede ir igual. En el pero peor no de los peor. casos. ¿Por qué? Porque entonces tu trabajo está diciendo mucho de tu falta, tanto teórica, tanto de supervisión y muy probablemente emocional y personalmente, ¿no? Porque el terapeuta, como lo dijimos en todo el episodio ahora, también es persona. Entonces, desde ahí, trabajemos en nuestra persona, tanto emocional como teórico-práctico. Y en ello, no sé si hay algún comentario o sugerencia que te gustaría decirles antes de cerrar. Vayan a supervisión, obviamente. Vayan a terapia, siempre les digo lo mismo. Vayan a terapia, es necesario. Y bueno, si buscan una supervisión de calidad, claro que yo puedo supervisar. Mis datos por ahí los vas a poner en el video. Estarán en la descripción. Ajá. Y si no van conmigo, no pasa nada. No soy el único. Hay muchos supervisores muy buenos en Tijuana. Es cuestión de buscar. Y entonces, desde ahí también perderle el miedo a, sí, hay que saltar el ego terapéutico y que otro nos vea. No tiene nada de malo, por el contrario, da mejores beneficios. En ello, sin más, gracias por llegar a esta parte del episodio. Sin más, nos despedimos, no sin antes recordarles que nos encontramos en diversas redes y plataformas, entre ellas las que les han aparecido en pantalla. Recuerden que en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music estamos como Tu Psicólogo Te Acompaña, Facebook como Psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana, TikTok e Instagram como psic.rodrigocarrillo. Omar, estarán en la descripción, pero ¿por qué no nos compartes tus redes? Es @psicólogo Omar Solórzano 1990 en Instagram y en Facebook, porque yo soy de la vieja escuela, entonces ahí me quedo, ¿no? Y que de igual forma estarán acá abajo en la descripción. Entonces, sin más, muchas gracias por llegar a esta parte del episodio y nos despedimos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!